Les hablamos ahora sobre el único desierto de Europa, el de Tabernas, en Almería. Se trata del área del continente con más horas de sol, 3.000 por año. Famoso desde mediados del siglo XX por haber sido el escenario de cientos de películas del oeste, hoy descubrimos su cara menos conocida. Su suelo es para los científicos un enorme laboratorio natural donde estudiar la erosión de la tierra. Arenas que nos hablan del pasado y nos ofrecen también un futuro prometedor para explorar las posibilidades de la energía termosolar. Bueno, estamos saliendo del pueblo de Tabernas y justamente el pueblo de Tabernas sería el límite del desierto por esta parte. En total son 120 kilómetros cuadrados aproximadamente, casi unas 12.000 hectáreas. El desierto de Tabernas está considerado desde el año 1989 como un paraje natural protegido. Y se protege precisamente porque es un paisaje natural, que se ha formado de manera totalmente natural. Podemos decir que somos oficialmente el único desierto en Europa. El desierto de Tabernas está rodeado de montañas. Sierra Nevada al oeste frena el paso de las nubes que vienen del Atlántico, y Sierra La Milla y los Filabres bloquean las procedentes del Mediterráneo. Estamos en una zona de sombra de lluvia perfecta. Eso unido a que todo el contexto de esta esquinita de la península ibérica es muy árido, pues sí, estamos en un lugar de los más representativos en ese sentido y por eso le llamamos desierto. Javier Cabello es director del Centro Andaluz para la Evolución y el Seguimiento del Cambio Global de la Universidad de Almería. Esta es la zona más seca de toda Europa, llueven algo menos de 200 litros al año y no solo es que llueva muy poco, sino que cuando llueve, llueve torrencialmente. El paisaje puede estar quieto si no llueve, pero puede ser muy activo si caen esas lluvias torrenciales. Entonces, en determinados momentos puedes ver cosas muy interesantes en términos de precisamente de erosión y de geomorfología. El desierto, visto desde el cielo, es un laberinto de ramblas resultado de la erosión. Así se ha ido esculpiendo a lo largo del tiempo este espectacular paisaje. Estamos dentro de la rambla. Las ramblas son obviamente cauces de ríos secos, es decir que esto ha sido formado por el agua y por aquí pasa el agua cada vez que llueve. Cristina es guía y desde hace casi 2 décadas realiza una ruta en 4x4 para mostrar a los visitantes el paisaje y la geología del desierto de Tabernas. En realidad el desierto de Tabernas es un museo al aire libre. Es una representación de la última parte de la evolución de la Tierra, muy importante a nivel de geología. Hace 8 millones de años el desierto era un mar. Estas tierras emergieron con el choque de las placas euroasiática y africanas, que provocaron la elevación de toda la cordillera bética. Aquí estamos delante de lo que los geólogos llaman turbiditas, que son estratos de sedimentos depositados en un fondo marino muy profundo, y es interesante de ver cómo la erosión trabaja la roca, porque claro, aquí todo esto ha sido formado por el impacto del agua. La verdad que esto es una maravilla, es lo que se conoce como la cresta del dragón, cresta del dinosaurio. Bueno, pues estamos pasando justo por debajo de la cabeza de la tortuga. Es un desprendimiento provocado por la erosión, es decir, el agua a medida que pasa por la rambla lo que hace es eliminar el material más blando, que en este caso está por debajo, y eso es lo que da lugar a esta forma tan particular que llamamos la tortuga, que además también es súper conocida en el mundo del cine. Una imagen que reconocemos en series como Juego de Tronos. El desierto de Tabernas ha sido escenario desde los años 50 de numerosas producciones cinematográficas. Escenas tan conocidas como la famosa persecución del tanque de Indiana Jones se rodaron aquí. ¿Por qué llegan aquí? Pues llegan aquí porque nos parecemos mucho a otros paisajes del mundo, también de este origen, sedimentarios, áridos, pero estamos en Europa. Patton, la batalla del Guetar se rodó justamente en este llano. Mira. Y concretamente lo que representa este llano en ese momento es Túnez. En el cine esta llanura ha sido también California, Arizona, Egipto, Afganistán o incluso Australia. The Crown, uno de los episodios en los que Lady Di y el príncipe Carlos están en Australia, pues ahí os presento a Australia. Pero realmente, si por algo es conocido el desierto de Tabernas, es por el western.
Los poblados, que han servido de decorado en cientos de películas del oeste, son uno de sus atractivos turísticos. Estas calles polvorientas han sido y son testigos de una parte de la historia del cine americano y europeo. Esto lleva 60 años de historia, por aquí han pasado todos los más grandes, entonces si tú ves los edificios, tienen algo, es que parece de verdad. El tiempo lo ha hecho de verdad, esto es la historia de verdad del cine, pero es que no paramos de rodar. La Academia de Cine Europea ha reconocido el desierto de Tabernas como uno de los tesoros de la cultura cinematográfica de nuestro continente. Pero este paraje no solo es un plato de cine, también desde hace décadas es un laboratorio en el que trabajan muchos científicos. La Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC en Almería acaba de cumplir 75 años. Visitamos una de sus áreas de investigación dentro del desierto. Este paisaje de vegetación escasa y suelos aparentemente desnudos esconde una gran diversidad de vida que no podemos apreciar a simple vista. Esto, que parece tierra todo, en realidad es una comunidad muy rica de cianobacterias y otras cosas que forma como una piel en la superficie del suelo, que protege mucho, sobre todo de la erosión. No solo protegen el terreno de la erosión del viento y la lluvia, también contribuyen al intercambio de gases, agua y nutrientes entre la atmósfera y el suelo, fundamentales para el desarrollo de la vida. Roberto Lázaro lleva varias décadas observando y estudiando estos ecosistemas en miniatura, que denominan costras biológicas del suelo o biocostras. Con este instrumento miden la concentración de CO2 que estos organismos absorben durante la fotosíntesis, una función que pueden realizar solo con la humedad del rocío o de la niebla. Cuando tienen agua funcionan metabólicamente y cuando no tienen agua se esperan a la próxima lluvia. Pueden estar meses, incluso años, esperándose, que parece que han muerto, pero no han muerto. Las biocostras son unas comunidades de seres vivos que habitan en la superficie y dentro del suelo y están compuestas por microorganismos, algas, hongos y principalmente líquenes. El valor de estas comunidades es que juegan un papel fundamental en la conservación de estos ecosistemas áridos, porque tenemos que pensar que las zonas áridas serían las zonas que principalmente sufrirían los efectos del cambio climático. Las biocostras hoy por hoy no se pueden cultivar. Podrían tener mucha aplicación práctica si conseguimos cultivarlas. Intentan entender los mecanismos de adaptación que permiten a estos organismos sobrevivir durante largos periodos de sequía, conocerlos mejor para saber si pueden ayudar a revertir los procesos de degradación del suelo. Aquí sigue lloviendo lo mismo desde hace cientos de años. El hombre siempre se ha preocupado por obtener agua. La de lluvia, si no la concentras y no la acumulas en un sitio, pues no sirve de nada. Entonces, los primeros pobladores, su preocupación era captar el agua de todas las maneras posibles, y una de ellas es esta. Este agua llega a través de uno de los sistemas más antiguos conocidos de captación de corrientes subterráneas, son los CANAT. Un CANAT es un sistema de captación de aguas subsuperficiales, es decir, aguas no muy profundas, que se infiltran en el terreno al pie de las montañas o de las colinas, y estas aguas, con un pozo, serían muy difíciles de captar. Lo que hacían es hacer una galería subhorizontal o casi horizontal, la hacían con una serie de pozos cada 10, 20, 30 metros, según los sitios, y entonces el agua rezuma. Ahora estamos entre dos pozos, desde los más de 40 que hay alineados, que forman el CANAT de la Fuente de las Maravillas. El científico del CSIC, Albert Solé, ha localizado en el campo de Tabernas una veintena de estas canalizaciones. Caminamos sobre algunos de estos pozos hoy cegados. Sus huellas son aún visibles, pero corren el riesgo de desaparecer. Representan un ejemplo del uso sostenible del agua. Excavados a mano, son testimonio del esfuerzo del ser humano por sobrevivir en territorios con escasa lluvia. De origen persa, en Irán están declarados Patrimonio de la Humanidad. En Almería, curiosamente, no está reconocido como patrimonio ni histórico, ni cultural, ni agrícola, ni hidráulico, ni nada. Y es una lástima.
Aquí el agua es un recurso limitado y la agricultura se tiene que adaptar a las condiciones del clima para no contribuir a agravar el proceso de desertificación. Nosotros somos una empresa familiar, somos agricultores y fabricantes de aceite en el desierto de Tabernas, en Almería. Yo y mi hermano somos la séptima generación de agricultores en esta finca y en esta tierra. Desgraciadamente estamos viendo los efectos del cambio climático. Nosotros, quizá por estar en una zona que ya previamente era bastante mala, pues éramos ya conscientes de ello y siempre hemos apostado pues, por la sostenibilidad. Es que la agricultura del futuro será sostenible o no será. Han introducido varias manadas de caballos asturcones que limpian la hierba del suelo del olivar, elaboran su propio fertilizante con los residuos de la producción del aceite y utilizan energía solar tanto en la finca como en la almazara. Han apostado por la agricultura ecológica tradicional y la innovación tecnológica. Un software diseñado por técnicos de la Universidad de Almería, mediante sensores de humedad, les ayuda a optimizar el uso del agua. El agua es un recurso limitado y por eso el diseño de la estrategia, tanto a nivel de riego como a nivel de producción, está basado más en la calidad, en la diferenciación, que no en el volumen de producción. Su aceite se exporta a 34 países del mundo y ha recibido más de 300 premios nacionales e internacionales. Ahora, ya que estamos en una perspectiva de años, podemos ver que nuestra finca es más viable que otras de la zona precisamente por haber trabajado de esta manera. Tabernas es el territorio con más horas de sol de Europa, supera las 3.000 al año. Un emplazamiento ideal para un centro dedicado a investigar el aprovechamiento de esta energía renovable. La plataforma solar de Almería ya desde los años 90 se convirtió en uno de los centros de investigación públicos emblemáticos en el mundo para el estudio de la tecnología solar de concentración. A nivel europeo y a nivel mundial se puede decir que es una de las instalaciones más completas del mundo. Producen energía concentrando la luz del sol para multiplicar su calor. Desde hace 4 décadas, la plataforma es un laboratorio de pruebas donde aplican el uso de la energía solar térmica para generar electricidad, desalar o descontaminar aguas, y en la industria, uno de los sectores donde la emisión de gases de efecto invernadero es más alta. Estamos trabajando en desarrollar soluciones adaptadas para el uso de la tecnología solar de concentración en la industria, en todo tipo de industrias, industrias del sector de la alimentación, de las bebidas, industria agrícola, industria del tratamiento de residuos, cementera, metalúrgica. Recorriendo la comarca de Tabernas, vemos cómo otra energía solar, la fotovoltaica, va ganando terreno en este paisaje. Cientos de hectáreas de placas solares ya están funcionando o en construcción. En el campo de Tabernas, por supuesto que se pueden establecer plantas de energía renovable, pero no en cualquier sitio ni en cualquier cantidad. La dosis hace el veneno. Básicamente se pasa de tener un paisaje natural a un paisaje completamente humanizado, que se parece mucho a un polígono industrial. El impacto que puede tener este cambio tan dramático de uso del suelo puede ir desde una destrucción del paisaje único hasta la desaparición de poblaciones de especies en peligro. Los campos de Tabernas son el hábitat de muchas aves esteparias protegidas. La carraca europea es una de esas especies en peligro de extinción. Francisco Valera es ornitólogo y lleva 18 años estudiándola. Estamos en una zona importante para la carraca. Además, en estos cantiles crían otras especies como el cernícalo común, la grajilla, el mochuelo. Aquí tenemos un nido que tiene 4 pollos, están en una fase intermedia de crecimiento, entonces son especialmente sensibles. No tenemos claro si van a verse afectados por la construcción de la planta fotovoltaica, que está a unos 20 metros. Es suficiente con que un día disminuyan sus tasas de alimentación para que los pollos mueran. Entonces es un momento especialmente delicado. A través de un GPS que han colocado en algunas aves adultas, controlan sus movimientos y observan si evitan o no las zonas ocupadas por las plantas solares. Son datos que después incluirán en las alegaciones que la Estación Experimental de Zonas Áridas presenta a los nuevos proyectos de parques solares. Nosotros, por supuesto, estamos a favor de las energías renovables, pero estamos convencidos de que hace falta una planificación en función de las distintas características del terreno. Es el territorio más árido de Europa, pero está lleno de vida, historia y cultura. Tabernas es uno de los espacios más singulares de Andalucía, una joya de la geología y un paisaje único a preservar.